Buen día, esta es mi presentación del día de la materia Administración de Riesgos Operativos y Financieros. Mi nombre es José de Jesús y soy del grupo 8X. Bueno, el primer tema que explicaré será la fluctuación cambiaria. El propósito o fin de este tema es determinar si hay ganancia cambiaria o pérdida cambiaria. Dicho en otras palabras, puede ser si ganamos dinero o perdimos dinero, dependiendo si es una compra o una venta. Para eso realizaremos una tabla para ordenar los datos. La primera columna es el monto de los dólares o el monto de la moneda extranjera, ya sea yenes, euros o libras. La segunda columna es la operación, si es una compra o una venta. La tercera columna es el tipo de cambio de la operación. La cuarta columna es la realización, si es una compra sería un pago. Si es una venta, es un cobro. El tipo de cambio de realización y el efectivo en pesos, es decir, en esta columna va la cantidad o el monto de la moneda nacional, que en este caso pues son los pesos mexicanos. Y por último tenemos la columna de pérdida o ganancia. En esta determinaremos si es una pérdida cambiaria o una ganancia cambiaria. Si es una pérdida, es un gasto financiero. Si es una ganancia, es un producto financiero. Bueno, el primer caso tenemos lo siguiente. La empresa compra un activo de $20,000 a un tipo de cambio de 21 pesos. Al final de mes, la deuda se paga al 100%. Si el tipo de cambio es de 23 pesos, se le pide determinar la fluctuación cambiaria de cuánto es y si es gasto o producto financiero. En este caso, el monto de $2 sería 20,000. El tipo de operación, al principio del problema mencioné que es una compra. El tipo de cambio de la operación es 21 pesos. La realización, en este caso, es un pago. El tipo de cambio de realización es 23 pesos. Y en la columna de efectivo pesos, lo que tendríamos que hacer es una multiplicación, que sería el monto de los dólares por el tipo de cambio de la operación menos el tipo de cambio de realización. Es importante abrir paréntesis para separar las operaciones. Y como ven, tenemos una pérdida, o en este caso es un gasto financiero. Bueno, el segundo caso dice, la empresa vende un activo de $40,000 a un tipo de cambio de 20 pesos. Al final de mes se cobra todo. Si el tipo de cambio es de 18 pesos, se le pide determinar la fluctuación cambiaria de cuánto es y determinar si es gasto o producto financiero. Primero, es registrar el monto, que son $40,000. Después, es identificar si es una compra o una venta. En este caso es una venta. Después registrar el tipo de cambio de operación, que en este caso son 20 pesos. Y la realización, que en este caso, como es una venta, sería un cobro. El tipo de cambio de realización, en este caso son 18 pesos. Y por último tenemos el efectivo en pesos. En este caso lo que se hace es una multiplicación parecida. Multiplicamos el monto de los dólares. En este caso, como es una venta, se resta el tipo de cambio de realización menos el tipo de cambio de operación. Y lo que obtenemos es una pérdida.
es decir, un gasto financiero. Para concluir este ejercicio, en el primer caso obtuvimos menos 40.000. En este caso es un gasto financiero. En el segundo caso obtuvimos menos 80.000. También es una pérdida cambiaria o un gasto financiero. En el tercer caso nos pide determinar el RIF o resultado integral de financiamiento, que se hace con la suma de el caso 1 y el caso 2. Ambos son negativos, por lo tanto se suman y da como resultado 120.000. En este caso es un RIF negativo. Bueno, el siguiente tema es la tabla de amortización, que básicamente es una tabla donde se muestra el calendario de pagos que se tiene que afrontar al concederse un préstamo. Bueno, como datos del problema tenemos lo siguiente. El capital, que es 1.000.000, la tasa de interés del 12.90% anual. Hay que tener en cuenta que como es anual tenemos que hacerla o convertirla a tasa mensual y se le incluye el impuesto, que en este caso es el impuesto al valor agregado. Entonces lo que sería es dividir el 12.90% anual entre 12, los 12 meses que tiene el año, por el 1.16, que es el impuesto o el impuesto al valor agregado. Y el plazo, que son los 2 años, en este caso 2 años son 24 meses. Después de identificar los datos, lo que haremos es lo siguiente. Usaremos una fórmula de Excel que se llama pago. Primero lo que tenemos que determinar pues es la tasa, que en este caso es el 1.25. El número de periodos, en este caso son 24 meses o 2 años. Y el valor actual, en este caso es el capital, que es 1.000.000. Y tenemos 48.469.55. Para la realización de la tabla de amortización tenemos que hacer lo siguiente. Primero, el saldo inicial en el primer periodo es de 1.000.000. Después, en la columna del pago, lo habíamos determinado con la fórmula y eran 48.469.55. Anclamos la fórmula. Después, en la columna de interés con el IVA incluido, lo que tendremos que hacer es multiplicar el saldo inicial por la tasa de interés mensual y anclamos la tasa de interés. Después, la amortización, que sería restar el pago menos el interés. Y el saldo final. En este caso lo que tendríamos que hacer es restar el 1.000.000 menos los 35.999.55. Como resultado tenemos de saldo final 964.000.45 en el primer periodo. Al haber determinado el saldo final del periodo 1,
ese saldo final se pasaría al saldo inicial del periodo 2, que son los 964.000.45. El pago es el mismo del periodo anterior. El interés con el IVA se hace la misma procedimiento, que es la multiplicación de el saldo inicial por la tasa de interés mensual. La amortización es igual, sería el pago menos el interés con el IVA incluido, y el saldo final es igual. En este caso sería el saldo inicial menos la amortización. Como resultado del periodo final 2 tendríamos 927.551.99. Al haber determinado el saldo final del periodo 2, lo que podemos hacer en Excel, ya que el procedimiento es repetitivo, es correr la fórmula. En la suma total del pago tenemos como resultado 1.163.269.10. En la columna del interés con el IVA incluido, el resultado es un 163.269.10, y la suma de la columna de amortización es 1.000.000. Y en el saldo final nos debe dar cero en el último periodo, que en este caso son 24 meses. Y por último hay que determinar una tasa efectiva, que esta se determina dividiendo la suma del interés con el IVA incluido entre la suma total de la amortización, y como resultado tenemos 16.33%. Y bien, esto ha sido todo. Muchas gracias y saludos.